Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Por aquí hace en realidad demasiado frío, pero sin embargo eso no nos va a limitar a que podamos seguir compartiendo por este medio un poquito más de arte, tanto sea técnicas artísticas, historias, experiencias del día a día, etcétera, etcétera, etcétera. Para el día de hoy vamos a comentar cómo es que inician los procesos artísticos aquí en el Perú, ¿no? Para ello yo he estado leyendo una serie de tomos, pero vamos a referenciar el tomo uno, ¿no? Que nos indica entre la colonia y la independencia. Lecturas sobre el proceso artístico en el Perú. Este juego de tomos que tengo aquí fue prácticamente publicado en el año 2019 por la Escuela Nacional de Bellas Artes con diferentes autores que lo vamos a obviamente mencionar, pero uno de ellos más representativo, que es el compilador, es Mijael Mitrovich, o como se denomina, Mijael Mitrovich, por ahí, ¿no? Esta serie o esta suerte de ediciones o de tomos reflejan un poquito el lado de la investigación en cuanto desde las bellas artes para su difusión, que trata obviamente, como ya lo mencioné, ¿no? Entre la colonia y la independencia, la construcción de la nación, vanguardias e institución, el modernismo y la cuestión de lo nacional, fricciones entre el arte y la sociedad y configuraciones del arte contemporáneo. Son temas que en realidad lo vamos a trabajar poco a poco en los siguientes videos, pero nos vamos a centrar un poquito en una cuestión que a mí prácticamente me ha llamado la atención, ya que muchas veces solemos hablar de arte, por ejemplo, ¿no? Expresionismo, cubismo, dadaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Miramos un poquito lo de afuera, pero ¿qué pasa con lo de adentro, ¿no? ¿Cómo se forma el arte aquí en el Perú? Para ello vamos a tomar en cuenta un trabajo muy importante del artista italiano Bernardo Vitti. Bernardo Vitti era un artista, bueno, se convirtió prácticamente en artista a raíz también de una misión que él tuvo. Bueno, Bernardo Vitti era un artista italiano que llega al Perú a mediados del siglo XVI y XVII. Vitti en realidad se convertiría en una gran influencia para los demás artistas peruanos cusqueños que tomaron después, ¿no? Años después, la posta tras su muerte, ¿no? Después de su muerte. Pero, ¿cómo es que Vitti llega a Lima? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue realmente la visión de Vitti aquí en Lima y qué fue lo que dejó como legado artístico, ¿no? Bueno, para ello vamos a remontar esto en el contexto de los jesuitas que buscaban una nueva forma de, digamos, de expandir su ideología religiosa, ¿no? De evangelizar bajo, digamos, los diferentes medios, pero como buscaban unas formas de hacerlo, observaron, ¿no? Encontraron que a través del arte, a través de la pintura, sobre todo, se podría lograr ese cometido o podría llegar a más espacios o prácticamente tal vez vieron, ¿no? Que como a la gente le gusta mirar pinturas, si yo eh, hago que alguien pinte algo mío, digamos, ¿no? En este caso el pesito es algo religioso, la gente va a mirar y de esa manera puedo como que adiestrar, ¿no? Entonces de esa manera un poquito pensaban los jesuitas. Entonces para lograr su cometido, ¿no? Buscaron que la pintura era el medio masivo, un medio visual muy pero muy grande para hacerlo, ¿no? Y es así que decidieron que Bernardo Vitti se convirtiera en el primer padre jesuita italiano en ser enviado al Perú para dicha labor. Eh, un padre pintor, wow, ¿quién lo diría, no? Pero de hecho, obviamente, o sea, no podemos librarnos, ¿no? O sea, un pintor puede, digamos, convertirse a, sea el cargo que tenga en una institución, en un lugar X, ¿no? Eh, pero bueno, entonces dicha labor ya se empezó a concretar a partir del 31 de marzo del año 1575, que es la fecha donde Viti llega al Perú, exactamente en Lima, nuestra capital del cielo gris. Bueno, la mayoría, ¿no? En invierno. Entonces su primera labor de Viti fue prácticamente decorar la iglesia de San Pedro.
la misma iglesia que encontramos en el centro de Lima, o la iglesia que a veces pasamos así, pero no sabemos qué iglesia es o cómo se llama, ¿no? Entonces, Viti por medio de la pintura empezaba a representar, ¿no? Empezaba a retratar el ejercicio espiritual y religioso, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, una de las obras que Viti empezaba, digamos, a crear en Lima. Coronación de la Virgen, ¿no? Por la Trinidad. eh, Prácticamente el autor fue de quien estamos hablando hoy, que es Bernardo Ditti. Pitti prácticamente dibujaba sobre lienzos, ¿no? En otros momentos también hacía sus trabajos de arte en escultura y en relieve. Pero esta obra está ubicada, ¿no? En la iglesia San Pedro de Lima. Vitti quiso representar toda la jerarquía religiosa y jesuita en esta obra, teniendo como principal a la María, a la Virgen María que se encuentra ahí en medio, siendo coronada por Jesús y viendo también al costado de Jesús a Dios, lo cual son las deidades, por decirlo así, más representativas del sistema religioso europeo que en ese entonces también pretendía, digamos, acoplarse, extenderse dentro del virreinato o fortalecer prácticamente, ¿no? Aquí en el virreinato, la época del virreinato aquí en Lima. En la obra también observamos una cierta cantidad de pequeños ángeles y músicos que prácticamente aglomeran, tratan de completar visualmente como elementos toda la obra, ¿no? Entonces están reposando sobre todo aquí sobre nubes, no están prácticamente sobre tierra, sobre suelo, y eso nos da una alegoría que son deidades, son divinidades, eh, y es todas las características prácticamente que la religión jesuita tenía en cuenta, ¿no? A su vez, podemos observar la presencia del arte manierista o el manierismo, podríamos llamarlo así, ¿no? En el cuello, los cuellos un poquito alargados, las manos también un poquito alargadas, y es un estilo un tanto peculiar. Se puede decir que sale del sistema canónico, porque bueno, el sistema canónico o academicista nos dicen que el cuello, a comparación del rostro, del brazo, tal, tiene una cierta medida, una cierta estructura que no se puede romper. Pero pretendiendo que es del arte, hay ismos o movimientos artísticos que disrupten lo canónico, ¿no? Lo tradicional, lo academicista, por decirlo así. Bueno, entonces de esta manera vemos como que Vitti empezaba a implementar por medio de la pintura toda esa conciencia religiosa, y a través de eso, de la observación, como que nos adiestraba, por decirlo así, digamos, nos informaba y obviamente nos hacía fanático de eso, en esa época, obviamente, ¿no? Pero bueno, y es así como que Vitti empieza su recorrido a través del Perú, sobre todo en la parte sureña del Perú, ¿no? La parte sureña del Perú, no solamente se centró en Lima, sino se fue, por ejemplo, a Cusco y en otros países sureños. Entonces, en Cusco, Vitti también empieza nuevas formas de representar, o nuevas formas representativas sobre una nueva manera de hacer y comprender el arte, ¿no? Y es por eso que inicia poco a poco con lo que podríamos llamar, ¿no? El primer avistamiento, digamos, de la escuela cusqueña. Entonces Vitti, obviamente, como era un artista italiano, europeo, venía ya con, digamos, con un estilo, con un perfil de una corriente, un estilo europeo artístico. Y ese estilo era prácticamente el manierismo, ¿no? Como características, el manierismo, digamos, tenía una fuerte presencia de las figuras alargadas. Por ejemplo, yo soy, digamos, la representación del manierismo, como dice acá el texto, ¿no? Son figuras alargadas. Quiere decir, digamos, que mi cuello lo voy a estirar un poco más, mis brazos, mis extremidades van a estar un poquito más alargadas que lo normal, las piernas también, etcétera, ¿no? A su vez, también tiene un fuerte desarrollo de los detalles en los primeros planos, ¿no? Bueno, esta corriente europea también trataba de, digamos, de vincular lo que era la escultura con la pintura.
sobre todo en el alto relieve, ¿no? Una escultura, digamos, no tanto en 3D, pero una en relieve donde, digamos, se trabajaba sobre paredes, ¿no? Etcétera, con temas religiosos obviamente, ¿no? Pues ya que Viti tenía fuertes referencias de Miguel Ángel y también de Rafael. Es por eso que mezclaba la pintura y la escultura, ¿no? Miren cómo estas características de ciertos artistas europeos que llegan al Perú traen consigo, pero no solamente lo empleaba, digamos, y ya, ¿no? Esas características europeas, sino que generaba una combinación con ciertos códigos, con ciertos, por ejemplo, matices, digamos, andinos, ¿no? Entonces ahí se mezcla lo hispano-andino. Después vamos a hablar un poquito también de eso. Bueno, a lo largo de la trayectoria de Viti y las innumerables obras que él realizaba aquí por encargo de los jesuitas, bueno, en el año 1950 se, ocurrió un terremoto, ¿no? Que afectó fuertemente el espacio de Cusco, siendo que ahí Viti tenía la mayoría de sus obras, ¿no? Entonces, no por decirla todas, pero la mayoría de sus obras que se encontraban, por ejemplo, en Cusco, quedaron bajo ruinas, se perdieron, ¿no? Entonces ya no podía como que recuperarse, por decirlo así. Pero otras obras sí se podían recuperar y hoy por hoy se encuentran en la Basílica Mayor de la Catedral y en el Templo de la Merced, ¿no? Entonces, a raíz del aporte de Viti en la pintura cusqueña se empezó a generar encuentros, digamos, de cosmovisiones hispanoandinas. ¿Cómo es eso de encuentros de cosmovisiones hispanoandinas? Estos encuentros se les puede denominar como la mezcla, la combinación, la presencia en la pintura o en la obra de elementos, ¿no? De símbolos que representan la cultura hispana con la cultura andina o peruana. Por ejemplo, digamos, un elemento representativo de España podrían ser, digamos, no sé, a ver, los escudos, los cascos, las vestimentas españolas, y un elemento representativo, un código, símbolo representativo de lo andino, de lo peruano, podría ser los, digamos, los símbolos incaicos. Entonces, empleamos símbolos incaicos en las prendas, digamos, españolas, y las pintamos. De esa manera como que se empezó a trabajar, pues, ¿no? Poco a poco. Entonces, hay una serie de obras de arcángeles que ahí que se representa, por ejemplo, el arcabuz y la espada. La espada, como tal, era un símbolo representativo del dios del trueno, o conocido en quechua como el Iyapaus, ¿no? Entonces, de esa manera se empezaba a tomar en cuenta esas representaciones, esas combinaciones de dos culturas. Y es así como que dentro del arte de la escuela cusqueña empezaba a tomar bastante relevancia y presencia. Que obviamente más adelante Diego Quispetito, que era un artista cusqueño, ¿no? Tomaba este estilo de artista, digamos, este estilo cusqueño, y empezaba a transformarlo ya netamente, digamos, autóctono, netamente ya un poco más andino, por decirlo así. Y es así como la escuela cusqueña poco a poco empieza a tomar presencia, relevancia dentro del proceso artístico en el Perú, ¿no? Entonces, bueno, este pequeño resumen lo podríamos, digamos, encontrar, bueno, obviamente lo que yo les he mencionado es la interpretación de lo que se ha leído, no textualmente lo que dice, pero lo podrían encontrar en las páginas web Entre la Colonia y la Independencia, tomo 1, y se encuentra en la página, bueno, vamos a ver, ajá, en la página número 29, aquí, en la página número 29, en el párrafo de acá abajo, ahí podrían tomar extracto un poquito de la llegada de Viti aquí en el Perú y un poquito de su labor como artista, ¿no? Bien, espero que este pequeño video resumen les haya gustado mucho, espero que les haya servido, y coméntame también, digamos, qué otro tipo de artista peruano quisieras de que hable, o si no conoces alguno, igual voy a estar siguiendo compartiendo videos aquí. Y nada, espero que igual te haya gustado, darle like, comentar, compartir, no olvides suscribirte y nada, nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.